como todavía nos queda tiempo de confinamiento, pues nos va a dar espacio para que incluso nos podamos leer un libro como este, que por cierto es bastante grueso. Se titula Por lo mal que habláis y es del profesor Manuel Rodríguez Illana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas. Pues, mira, el motivo de hablar de este libro es porque es una duda que siempre tenemos los andaluces. ¿En qué nos expresamos? Estamos hablando, ¿qué es? ¿Un acento del castellano? ¿Un acento del español? ¿Es un idioma? ¿Es una modalidad lingüística? Bueno, ¿qué es lo que hablamos los andaluces? Bueno, lo de modalidad lingüística, quizás, empezando por el término que ha usado, me recuerda un poco a lo de cuando en la época de la transición se estaba barajando el tema de cómo se gestionaba la integración de los distintos territorios en el Estado, aquello de nacionalidad histórica, ¿no? Pero bueno, y entonces surgió un término así como intermedio de nacionalidad, para no llamarlo nación, bueno, modalidad lingüística, eso fue algo parecido, ¿no? Pero respecto a lo del andaluz, sé de antemano que te voy a contestar con una perogrullada. ¿Qué hablamos los andaluces? Andaluz. Claro, entonces a partir de ahí tú me puedes decir, bueno, pero ¿cómo lo catalogamos eso? Entonces hay una especie de horror vacue ahí de que hay que ponerle un adjetivo, ¿no? Hombre, la lingüística moderna ha dejado muy claro que la distinción entre lengua, dialecto, habla, este tipo de jerarquía terminológica, pues realmente es convencional, es fruto, es política, ¿no? Había un dicho por ahí que decía algo así como de que una lengua era un idioma, era un dialecto con un ejército, una marina detrás, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Entonces, yo sé que es una perogrulla. Hay un catedrático de lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, que ni siquiera o sea, es madrileño, no es andaluz, ¿no? Pero ha estudiado el tema del andaluz y ha contribuido a desmontar muchos de los mitos y de los tópicos que se han construido alrededor de él, ¿no? Bueno, y él en general, él es catedrático profesor de lingüística general. Él dice que una lengua al final es lo que habla la gente. Insisto que es que suena un poco a perogrullada, pero él cuenta que después de llevarse décadas estudiando las lenguas, ha llegado a esa conclusión. Evidentemente es una frase un poco simplista, pero que luego la argumenta y la llena de contenido, ¿no? Bueno, pues algo tan sencillo como que en Andalucía la gente, ¿qué es lo que habla? La gente habla andaluz. Y esto es fácilmente reconocible por cualquier persona del resto del Estado que nos oiga abrir la boca, ¿no? Como mucha gente habrá advertido, en cuanto el título del libro se menciona, por lo mal que habláis, estoy convencido de que muchos habrán pensado en los andaluces. Y precisamente ese es el motivo de la pregunta. ¿Por qué tiene este título el libro? Bueno, es curioso porque el título del libro me lo dio una anécdota que contó una compañera mía, docente, a la que, bueno, conozco por mi sindicato. Y en una reunión, una comida que estábamos teniendo informal, pues nos contó que una ocasión fue con un colega, con otro estudiante, a un congreso de filología o de lengua o algo así en Madrid. Y entonces allí se encontraron con un famoso escritor y antiguo también director, de hecho, de la RAE, ¿no? Y entonces, cuando llevaba un rato hablando, este señor le hizo una pregunta a ellos, ¿no? Y entonces les dijo con su acento mesetario, sois andaluces, ¿no? Entonces ellos con mucha ilusión le respondieron, sí, don... en el libro digo evidentemente quién es, ¿no? ¿Cómo lo ha sabido usted? ¿Cómo lo ha sabido usted? Y entonces él contestó, por lo mal que habláis, ¿no? Con un tono así un poco adulto y hierático. Entonces me dio, eso fue la idea para el título del libro, que realmente versa sobre todo este tema, ¿no? Sobre el estigma que nos cubre a las personas andaluzas, o sea, es un racismo, y como tal, entendido, racismo institucional y sistémico, estructural, del que somos víctimas las personas andaluzas por un marcador lingüístico, ¿no?
No es meramente una cuestión anecdótica de los prejuicios que mucha gente pueda tener en su cabeza, porque, bueno, la gente puede pensar muchas cosas de que si los catalanes son agarrados, que si los vascos son brutos y tal, pero es que eso tiene unas consecuencias, e incluso, por ejemplo, por citar un detalle a nivel laboral, ¿no? Porque hay gente que no ha podido, por ejemplo, entrar a trabajar en el Instituto Cervantes en determinados puestos en Italia, por ejemplo, porque ponían que andaluces abstenerse, ¿no? Entonces, es una cuestión que tiene repercusiones muy palpables y a veces muy sangrantes, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo... sí. Sí, no te iba a preguntar porque que me parece una cosa también muy llamativa, que se habla de la existencia de un único castellano, se habla de la lengua castellana, se habla del idioma español, como si fueran únicos, aunque tengan muchas variantes a un lado y al otro del mar. Sin embargo, cuando se habla del andaluz, enseguida se habla de los andaluces. O sea, el andaluz de Granada y el andaluz de Sevilla, el andaluz de Almería y el andaluz de Cádiz. Como si no existiese una unidad. O sea, como si hablamos del español, es uno, es único, es un idioma perfecto y todos hablamos español o todos hablamos castellano, con matices, pero todos hablamos el mismo idioma. Sin embargo, cuando lo bajamos físicamente, quiero decir, lo bajamos hasta Andalucía, pues resulta que eso mismo, ese mismo análisis no se hace. Es decir, no existe el andaluz porque se habla distinto en Almería que en Sevilla. Claro, yo primero, si te parece, expongo la premisa y luego la desarrollo con ejemplos, ¿no? Y la premisa es una premisa que al final siempre, como en muchos aspectos de las ciencias sociales, parte de una raíz política, ideológica. Mi libro es un libro de análisis mediático, de análisis ideológico del mensaje de los medios. Entonces, que es a lo que me dedico y lo que me gusta hacer, ¿no? Y lo que me especialicé en su momento. Entonces, digamos que, claro, la estrategia es una estrategia muy clásica, que es como viene de Julio César, ¿no? Que es divide et impera, o sea, divide y vencerás, ¿no? Como ha señalado, por ejemplo, en algunos trabajos el antropólogo Juan Porras Blanco, ¿no? Esto se trata de dividir y vencer. Entonces, claro, me remito a esto porque es una ideología de Estado. Entonces, el Estado-nación que surge en el siglo XIX, como surgió, por ejemplo, Francia, el Reino Unido, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso francés, en la época de la Revolución Francesa, solo el 12% de la población del actual territorio francés hablaba francés. Y creo que, estoy hablando de memoria, pero algo así como un 40% de la población solamente conocía esa lengua o podía entenderla. Bueno, entonces en el caso del Reino de España, pues también hay que hacer eso. Hay que unificar, hay que crear una conciencia, o sea, una creencia de que esto es una unidad cultural, de que esto es una única nación, un solo pueblo, lo cual realmente, o sea, esto no me parece objeto de discusión, esto no es así, ¿no? Otra cosa es que políticamente tú quieras pertenecer a una entidad jurídico-política que ocupa la mayor parte de la península ibérica, etcétera, etcétera, pero no es así. De hecho, el folclore, la música de Andalucía se parece muchísimo más a otros folclores que están incluso a miles de kilómetros al este del Mediterráneo que a una muñeira, ¿no? Y un gallego probablemente la música, al ser celta, se parece más a Escocia, pero bueno, hay que crear una entidad un poco que es artificial, pero no es algo exclusivo de aquí, esto es un proceso histórico. Entonces, con el tema de la lengua, pues está el dividir y vencerás. Entonces, hay que decir que el castellano, efectivamente, como tú has señalado, es una entidad única que, bueno, con su diferente diversidad, etcétera, sí, la tiene, pero que es algo único y que 400 millones, 500 millones, 600 millones, toda la Vía Láctea y el sistema solar y Alfa Centauro hablan español, supuestamente. Esto realmente no es así. Pero bueno, entonces en el caso, y también lo analizo, quiero decir, no lo hago como una afirmación gratuita, esto en el libro lo desarrollo y lo explico, no porque lo diga yo, que no soy lingüista, pero me he documentado y he estudiado a autores que sí lo hacen, ¿no? Y que sí lo desarrollan y que sí lo explican. Entonces, pero claro, esto en los medios, no, en la versión de los medios es absolutamente contraria a esto. Bueno, y entonces en el caso de Andalucía, pues este dividir y vencerá efectivamente se ha aplicado y va paralelamente a un
una atmósfera social y un clima político que se va desarrollando con el tiempo, porque va en paralelo. En la época de la transición, al final de los años 70, bueno, surge el tema de... Se activa la conciencia andaluza, es el momento del famoso 4 de diciembre del año 77, y como una reivindicación de lo andaluz, ¿no? De hecho, en la celebración del 4 de diciembre, la manifestación de Sevilla, Alfonso Guerra, hay unos vídeos, están en internet, se puede ver, Alfonso Guerra toma el micro, empieza a hablar con eses y la gente le recrimina, le achaca, le grita que hable en andaluz, ¿no? Empiezan a corear esa frase. Bueno, entonces, en Andalucía, ¿qué es lo que pasa? Pues que luego hay un reflujo de esa conciencia andaluza a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, y paralelamente la filología orgánica, o sea, la filología que bebe del nacionalismo español, ¿no? Trata de aplicar ese divisionismo al tema de la lengua, al tema lingüístico. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues un profesor de la Universidad de Sevilla escribe un libro que ya le pone por título Las hablas andaluzas, ¿no? Y entonces, claro, es que la expresión, incluso mucha gente que se reivindica como andaluza ha asumido ese término, esa expresión, ese eslogan, las hablas andaluzas, pero que es un término exclusivamente ideológico. ¿Por qué? Bueno, efectivamente tú has comentado que una persona de Almería no habla igual que una persona de Huelva. Bien, esto es pero esto es una obviedad. Y como tú has planteado, ¿por qué el español se singulariza y el andaluz se pluraliza? Además, hay un conflicto a nivel de lógica proposicional, de esta que nos enseñaban en secundaria, en el instituto, ¿no? O sea, si hay algo que es superior y que es muy inclusivo, que abarca muchos millones de hablantes y es una sola cosa, ¿cómo puede ser que en esa unidad mayor, que es una sola cosa, dentro resida, para un país de 8 millones y medio de habitantes, en este caso Andalucía, que lo que se habla en esa zona, sin embargo, sea fragmentario, una suma abigarrada de acentos y de variedades? Claro, eso no, desde un punto de vista lógico, si te paras a pensarlo, no tiene mucha solidez, mucha consistencia, ¿no? Pero claro, responde a esta estrategia que hemos dicho, ¿no? Igual que, por ejemplo, bueno, se trata de decir que Navarra no tiene nada que ver con las 3 provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, culturalmente, o que Castellón y Valencia y Baleares no tienen nada que ver con Cataluña muchas veces. Entonces, claro, se le ha denominado valenciano a lo que se habla Valencia. Me parece perfecto porque es realmente lo que se habla allí. Pero es curioso que se haga desde el nacionalismo español mucho énfasis en aplicarle una etiqueta propia a lo que se habla en el país valenciano, para diferenciarlo del catalán, claro, y sin embargo en Andalucía haya tanto problema para denominar andaluz y para reconocerlo como una forma de hablar específica y claramente distinguible respecto al castellano centropeninsular, ¿no? Entonces... Volviendo al tema de Almería, que como comprenderás, pues algo que nos interesa especialmente, me ha llamado la atención que en el libro aborda un análisis curioso, desde mi punto de vista, igualmente con bastante sentido, y es que a lo que se habla en algunas zonas de Almería, porque tampoco en toda Almería se habla igual, se le denomina murciano. Sin embargo, a lo que se habla en Murcia no se le denomina andaluz o ni siquiera se le denomina almeriense, ¿no? Sí, es que, insisto, esto, de hecho, analizo algunos textos periodísticos, creo recordar que era de Diario de Almería o de La Voz de Almería, no recuerdo exactamente, o quizá de los dos. Ahora mismo no tengo el libro de antes. Me va a perdonar, permíteme que, claro, un libro efectivamente que, como has dicho, tiene una extensión, salieron al final 400 y pico páginas, pues no tengo el dato exacto. Pero sí he analizado eso y, claro, una filóloga presentaba un estudio en la universidad diciendo que en Almería se habla murciano. Entonces, claro, esto a mí me choca mucho, ¿no? Porque, como hemos dicho, el énfasis es separar, disgregar. Uno de los ejes del nacionalismo lingüístico español es que transmitir la idea de que todo lo que no sea el castellano, todas las demás lenguas son fragmentarias, no, etcétera. Entonces, claro, a mí me llama esto mucho la atención, porque entonces, de hecho, en el libro hago un experimento y entonces me pongo en contacto con personas que yo conozco de Almería, ¿no? Amigas, algunos conocidos, gente con la que he tenido cierto contacto, aunque no tenga una amistad directa.
Y entonces les pedí por favor que recopilaran situaciones, que me contaran situaciones que han tenido cuando van a otros lugares, fuera de Andalucía o fuera de Murcia. Perdona, no sé si he dicho personas almerienses, me estoy refiriendo a personas murcianas. Creo que me confundí. Entonces, a gente de Murcia y les pregunto si en algún lugar fuera de su casa les han tomado por andaluces, por personas andaluzas, ¿no? Y entonces la respuesta es unánime. En Inglaterra, gente que ha estado de Erasmus o trabajando en Italia y, por supuesto, en el resto del estado, en Madrid, en Barcelona, en Asturias. Y entonces, a esas personas murcianas, todo el mundo al principio se cree que son andaluzas. Entonces, claro, a mí aquí algo me falla, ¿no? ¿Cómo es que claramente reconocible como una supuesta variedad del andaluz, que a lo que la gente habla en Murcia, porque además tiene muchas semejanzas fonéticas para empezar, y sin embargo, una filóloga llega diciendo que es al revés. No es que esa parte más pequeña de Murcia tenga una gran afinidad con lo que es Andalucía, el sur de la península ibérica, sino que una parte de Andalucía es la que habla murciano, porque incluso en un libro de texto que yo manejo en segundo de la ESO, lo he visto, y no solo Almería, sino que también dice que Jaén y Granada, parte de Jaén y Granada, hablan murciano. O sea, es un nivel ya absolutamente delirante. O sea, es que esto no hay por dónde cogerlo. Y con la ciencia lingüística a la mano no hay por dónde cogerlo, porque las variedades realmente, ponerle una etiqueta a algo es algo convencional. Si todo el mundo reconoce que lo que hablan distintas partes de Andalucía, Sevilla, Huelva, Granada, fuera, no saben a lo mejor de dónde es, pero ven que es andaluz. Y de hecho, la gente de la actual provincia o región de Murcia también la toman por andaluza, ¿no sería más lógico, puestos a poner etiquetas, llamarle variante del andaluz a lo que se habla en Murcia? Bueno, pero esto es al revés, porque como digo, se trata de dividir, ¿no? De separar, de fragmentar el andaluz. Otro de los asuntos que siempre se abordan cuando se habla del andaluz es de la necesidad o no de una normalización lingüística del mismo. Ya digo, tanto a nivel lingüístico, pero también a nivel de gráfico, escrito. ¿Eres partidario de esa normalización, de que el andaluz se escriba, o no lo ves necesario? Bueno, normalización es como, volvemos antes a la definición de lengua, ¿no? Que depende de lo que queramos decir, o sea, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, ¿no? Es que la palabra amor es muy amplia, puede tener múltiples, se puede entender de muchas formas. Entonces, normalización depende de cómo lo entendamos. Normalización, si se entiende como estandarización o creación de un estándar artificial, como es el español que aprendemos en la escuela, que sobre todo las lenguas estándar son códigos escritos más que códigos hablados, porque son planos totalmente diferentes, que son por otra parte, los que trata de confundir la ideología dominante del nacionalismo lingüístico español. Una cosa es lo escrito y otra cosa es lo hablado, ¿no? Bueno, entonces, respecto al andaluz, yo no sé, hombre, como no hay un corpus hasta a día de hoy muy amplio, aunque se ha escrito en andaluz, y muchos autores han escrito en andaluz tratando de reflejar el habla de distintas formas, ¿no? Muchos literatos. Pero no es una cuestión, bueno, yo no sé, se podría hacer. O sea, yo en lo que sí me concentraría en dejar claro, y creo que lo hago también, lo que intento en este libro, es que frente a lo que el nacionalismo lingüístico español trata de hacernos pensar, si se creara un estándar del andaluz, eso no sería ningún problema, ni sería ningún caso paranormal, ni digno de un programa de Iker Jiménez, ni nada por el estilo, porque se puede escribir y se puede crear un estándar escrito posteriormente de cualquier habla, lengua, dialecto, no me meto ahora en esa terminología, del mundo, ¿no? De la forma de hablar Entonces, lo que sí, crear un estándar, no sé si a lo mejor demasiado pronto, o bueno, o se podría andar ese camino, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que no hay ningún motivo científico, lingüístico de peso, como predica el estamento académico, muchas veces andalo-español, contra que se pueda escribir en andaluz. Y de hecho, no es ya que lo piense, sino que de hecho eso ya se está haciendo en las redes. Hay páginas bueno, incluso de memes o de algunos, incluso formaciones políticas, están practicando transcripciones del andaluz
Y eso se está haciendo ya, y eso es un fenómeno que está surgiendo con fuerza. De hecho, hace poco, por ejemplo, por citar un detalle, el famoso juego online, que es el Minecraft, ya ha sacado una versión en andaluz, en uno de los sistemas de escritura que se han propuesto para el andaluz. También he citado antes al antropólogo Juan Porras Blanco, él hizo una traducción de Le Petit Prince, el libro de Antoine de Saint-Exupéry, que precisamente también analiza un libro por qué suscitó tanta polémica y tanto rechazo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si una estandarización ahora mismo sería la prioridad, pero bueno, lo que está claro que escribir no hay ningún problema y ya se está haciendo, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos, y yo creo que por lo menos se podrá estar de acuerdo o no con los argumentos que deja en este libro, de por lo mal que habláis, pero por lo menos sienta las bases para una reflexión más amplia sobre el andaluz, que es lo que hablamos. Muchas gracias. Yo creo que hace falta, que es necesario, sí, reflexionar en torno al tema.